Hola, buenos días, yo soy Adán Yo soy Nela, y juntos le damos la bienvenida. a la Iglesia de Cristo. En este momento les voy a compartir un salmo, que es el 133:1, que dice así: vean qué bueno y agradable es que los hermanos vivan unidos. Aunque físicamente no estamos unidos en este momento, lo estamos con la ayuda del Espíritu Santo. Y por medio de la oración, orando unos por otros. Les agradezco mucho por su atención. Buen día para todos y que juntos disfrutemos del mensaje. Atráeme hacia ti, no me dejes ir, me entrego de nuevo a ti, para escuchar tu amigo. Te anhelo a ti, solamente a ti, pues nadie más en tu lugar me abrazará con tanto amor. Ayúdame a encontrar el camino a ti. Yo quiero estar, Señor, contigo siempre. Ayúdame, dime que estás allí. Atráeme hacia ti, no me dejes ir, me entrego de nuevo a ti, para escuchar tu amigo. Te anhelo a ti, solamente a ti, pues nadie más en tu lugar me abrazará con tanto. Ayúdame a encontrar el camino a ti. Yo quiero estar, Señor, contigo siempre. Ayúdame, dime que estás allí. Yo quiero estar, Señor, contigo siempre.
perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto poder saludarlos en esta bella mañana. Espero que Dios te esté bendiciendo, que Dios te esté cuidando, que Dios esté fortaleciendo cada área de tu vida. Te pido que por favor me acompañes a hacer una oración. Amado Padre Celestial, te doy gracias, Padre, en esta mañana, Señor, por tu favor, Señor, por tu cuidado, Padre, por estar con nosotros. Ruego, Padre, porque estés bendiciendo, Señor, a quienes están teniendo más dificultad, Señor. Padre, ya sea económica, ya sea cuestión de salud. Padre, yo te suplico, Señor, porque tú estés, Dios, muy atento, Padre, abrazando a cada uno de los que están hoy teniendo dificultad, Señor, y te rogamos, Dios, que a cada uno de nosotros nos llenes de tu presencia, Padre. Estés en control de nuestras vidas y te suplico también, Padre, que utilices a este tu siervo y que este mensaje, Dios, sea motivo de gozo, de alegría para nuestros corazones. Quédate en control de todo, mi Dios, en nombre de Jesús. Amén.
cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Realmente ya cuando menos lo imaginamos, ya estamos a mediados de agosto. Espero que estés muy contento, que estés muy animado, aún en medio de cualquier aspecto que estés hoy viviendo. Y yo tengo la fe, tengo el deseo de que este mensaje, de que la palabra de Dios pueda ser motivo de gozo, pueda ser motivo de ánimo para tu corazón y el mío. Te animo a que en medio de cada situación que estemos enfrentando, vayamos a Dios, que en medio de cada adversidad vayamos a Dios. Pues precisamente cuando enfrentamos dificultades, pruebas o ataques espirituales, aparece el desánimo, aparece la duda, aparecen esos momentos complicados como enemigos que quieren atacar nuestra fe. Y lo que hacen es desvirtuar la bondad de Dios. Es decir, el enemigo lo que quiere es que volteemos a mirar precisamente todas y cada una de esas situaciones para distraernos, para estar inmersos en esos aspectos. El poder de Dios es inagotable, el poder de Dios es grande y es muy valioso que cada uno de nosotros voltee a mirar la cruz de Cristo, voltee a mirar lo que el Señor hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Es muy importante tener presente que al Señor nada lo toma por sorpresa. Él continúa mostrando su favor a cada uno de nosotros. Él está sentado a la diestra de Dios y está por encima de todo. Necesitamos creer aún más todavía en aquel que puede hacer muchísimo más de lo que pensamos, de lo que pedimos. Él sigue haciendo milagros. Nuestro Señor sigue haciendo milagros. Nuestro Señor llega en el momento preciso para mostrar su poder, para mostrar su gloria. El Señor nunca está demasiado cansado para ayudar, nunca está demasiado ocupado para transmitirnos la calidez de su amor. Esas demandas y esas necesidades que tenemos nunca le parecerán una molestia. En el libro de Mateo, capítulo 8, vemos cómo nuestro Señor estaba realizando milagros asombrosos. Sanó a un leproso. Vemos también que sanó al criado del centurión, quien sobresale por su fe. Si comparamos el relato de los hechos que nos hace Marcos con el de Mateo, vemos que el incidente que veremos enseguida tuvo lugar en Cafarnaúm, un sábado después de estar Jesús en el culto en la sinagoga. Cuando Jesús estaba en Cafarnaúm, la casa de Pedro seguramente era un lugar relevante, porque Jesús no tenía un lugar fijo en el cual quedarse. Pero ¿qué ocurre ante la presencia del Señor? ¿Qué impacto trasciende cuando el Señor está presente? ¿Qué impacto genera en quienes le rodeaban? Nuestro Señor se queda en la casa de Pedro y ocurre un gran milagro. El tema del mensaje es ante el poder del Mesías. ¿Qué trasciende cuando el Mesías está cerca? ¿Qué impacto ocurre en nuestras vidas cuando el Señor está ahí? Veremos enseguida, queridos hermanos. Abramos nuestras Biblias en Mateo 8, versículo 14 al 15. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Mateo 8, versículo 14 al 15. Cuando Jesús entró en casa de Pedro, vio a la suegra de éste en cama, con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre se le quitó. Luego ella se levantó y comenzó a servirle. Mira qué increíble momento. Nuestro Señor llega a la casa de Pedro y ocurre que se percata de que la suegra de Pedro estaba enferma. Cuando el Señor llega, todo es transformado. También los hogares, las familias. Cuando el Señor está en un hogar, se nota la presencia de Cristo en la esposa, en el esposo, en los hijos. Había enfermedad en esta casa. Había una situación difícil. A veces en nuestra casa hay tristeza,
hay desolación, hay crisis matrimonial, hay depresión, hay dificultades con los hijos, heridas en el corazón, pero Cristo es todopoderoso para cambiar esas cosas. Un toque de Jesús lo cambia todo. El Señor Jesús tiene el poder para restaurar y para sanar. Dice la Biblia que cuando Jesús entró en la casa de Pedro, pudo haber sido uno de esos momentos en los cuales Jesús estaba en este hogar y lo recibían en este hogar. Que hoy tu hogar, el mío, sea un lugar en el que nuestro Señor habita junto con nosotros, que el Espíritu Santo esté paseándose entre nosotros, que esté llevando lo mejor de nuestras vidas al uno como al otro. Definitivamente, la presencia de Cristo trasciende e impacta, de tal forma que al ver la suegra de Pedro postrada en la cama, nuestro Señor se acerca a ella. Dice la Escritura que le tocó la mano y la fiebre se le quitó. Era una fiebre que la agobiaba, era una fiebre que le mermaba sus fuerzas, una fiebre que la mantenía enferma, postrada en la cama. ¿Alguna vez te has sentido así? Yo alguna vez me he sentido así. Es terrible estar con una temperatura tan alta que te hace inclusive tal vez delirar. En una ocasión eso me ocurrió y estaba con una sensación muy desagradable. ¿Y sabes algo? Anhela uno estar bien, desea uno estar bien, porque la fiebre es terrible. La suegra de Pedro así se encontraba. Estaba impotente, limitada. Pero, ¿qué marca aquí la diferencia? Nuestro Señor la tocó. Y aquello que la oprimía y aquello que la afligía se fue. Y vemos aquí algo muy relevante. Ella se levantó y les empezó a servir. Tal vez tú, como yo, hemos caído en algún momento, hemos tropezado en algún momento, o tal vez ahora te encuentras desanimado, o tal vez ahora estás teniendo dificultad para levantarte y renovarte. Pero sabes, es importante que cada uno de nosotros tome la decisión de ponerse de pie, que ante el toque de Cristo, que ante la presencia de Cristo por medio de su palabra, por medio de la oración, podamos levantarnos y ser agradecidos y empezar a hacer su voluntad, honrarlo, glorificarlo, caminar con Jesús. Es lo mejor que podemos hacer. Dice la Biblia que ella se levantó y comenzó a servirles. Al sentir ella que nuevamente recobraba las fuerzas, de inmediato fue a servirle ni más ni menos que al Señor. Caminar con Jesús produce milagros. Ante la presencia de Jesús no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Ante la presencia de Jesús no vamos a estar, bueno, Dios, ya me diste la bendición. Bueno, Dios, ya me sanaste. ¿Ahora qué más sigue? No, hay que levantarnos y hacer su voluntad. Ante el poder del Mesías, siempre habrá manifestaciones del favor de Dios. Pero aquí lo que aprendemos es que la suegra de Pedro estaba enferma y así como ella, podemos o levantarnos y empezar a hacer la voluntad de Dios, servirle a Cristo, o experimentar una ingratitud, experimentar una falta de aprecio, una falta de rendición. Aquí vemos cómo la suegra de inmediato se pone a la disposición del Señor. Debemos esforzarnos, debemos perseverar, pues nuestro Señor llegará en el momento oportuno. Pensemos en cómo ella se sentía antes de que el Señor llegara a su vida. Había dolor, tal vez había aflicción, queja. Pero el Señor llegó en el momento oportuno. Debemos nosotros tener paciencia para cuando Cristo obre. No dejemos de orar, no dejemos de interceder, no dejemos de rogar al Señor para que nuestra familia pueda conocer del Padre, pueda conocer de lo que el Hijo hizo, pueda conocer del Espíritu Santo. Dios hará su obra a su debido
tiempo, Pedro y los discípulos intercedieron por ella. Veamos un pasaje paralelo en Marcos 1, versículo 29. Dice, tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida se lo dijeron a Jesús. Él se le acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Entonces se le quitó la fiebre y se puso a servirlos. ¿Te das cuenta? Algo que trascendió aquí es que de inmediato usó ese don que Dios le había dado, que es el de recobrar su salud, ese maravilloso gesto de Dios de que recobró su salud, y ella empezó a servir. Preguntémonos, ¿cuán agradecidos estamos siendo con el Señor? Ante el poder del Mesías, debe de haber en cada uno de nosotros una actitud de servirle, de agradecerle, porque el Señor trae libertad y sanidad. Miren, veamos la siguiente escritura en Mateo 8, versículo 16. ¿Qué nos dice la Biblia? Al atardecer le llevaron muchos endemoniados y con una sola palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los enfermos. Mira lo que ocurría. Libertad y sanidad. Ante el poder del Mesías hay eso. Por eso necesitamos nosotros identificar el alcance que tiene el Señor en nuestras vidas. No limitemos el poder de Cristo. No limitemos lo que Cristo es capaz de hacer. Jesús es nuestro libertador. Jesús es nuestro sanador. Y con la palabra, con su palabra, echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Jesús es la respuesta. Jesús es la verdad para todos y cada uno de nosotros. El texto nos dice cómo venía la gente de la ciudad de Cafarnaúm a Cristo, afligidos espiritualmente, vacíos en su corazón. Aunque eran muy religiosos algunos de ellos, otros estaban mal físicamente, enfermos con dolencias y emocionalmente con crisis, resentimientos, confundidos, pero encontraron en Cristo la respuesta. Recordemos, querido hermano, cómo era nuestra vida antes de que el Señor llegara a nosotros. Cómo ha sido nuestro cambio, cómo ha sido la transformación hacia ser hombres y mujeres que se rinden ante los pies de Cristo. No nos acomodemos, sigamos esmerándonos en desarrollar una fe poderosa, en desarrollar una gratitud que nos lleve a los pies de Cristo diariamente. Es importante aquí mencionar que Cafarnaúm, esta ciudad donde Pedro vivía, y ocurren estos hechos de los cuales estamos hablando, esta ciudad significa ciudad de consuelo. Y esto fue lo que encontramos en nuestras vidas al acercarnos a Cristo. Y esto fue precisamente lo que encontraron estos habitantes en Cristo. Consuelo, sanidad, liberación, salvación. Nuestro Señor actuó de manera poderosa, porque ante el poder del Mesías hay cambios, hay un impacto, hay algo que trasciende. ¿Cuánto hoy estás abrazando al Mesías? ¿Cuánto hoy te estás rindiendo ante Cristo? Nuestro Señor hoy está sentado a la diestra. Nuestro Señor partió al cielo, no sin antes decir que enviaría el Espíritu Santo. Querido hermano, hoy nosotros estamos siendo llenos del Espíritu Santo. No estemos dudando de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque es importante identificar lo que el Espíritu hace, porque esto nos lleva a orar, esto nos lleva a abrir la palabra, esto nos lleva a creer. Es necesario que fijemos nuestra mirada en el Señor para poder tener una mayor identificación de las circunstancias y del entorno en el que nos encontramos. El Señor es la verdad que salva y libera a los hombres de la condenación eterna. Y después de acercarnos a Él, es fundamental seguirlo,
pues Él es el camino, la verdad y la vida. Él y solo Él nos lleva al Padre. Jesús, nuestro Señor, es fiel, es verdadero. Mira lo que dice la Escritura en Mateo 8, versículo 17. Leamos, por favor. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Qué increíble lo que Dios revela ante nosotros. La obra profetizada, así como su segunda venida, es algo que la Biblia revela, es algo que la palabra nos muestra. Dice la Escritura, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. En Jesús, en nuestro Señor, en el Mesías, se cumple fielmente toda la palabra de Dios. Debemos nosotros estar conscientes, estar con la certeza de que cada aspecto anunciado por los profetas se cumple en Cristo y solo en Él. Acerca de Él estaba dicho que nacería de una mujer que no había conocido varón, en una aldea llamada Belén, que sobre Él reposaría el Espíritu del Señor, que estaría predicando en Galilea de los gentiles, que andaría sanando a los enfermos y liberando a los cautivos. ¿De quién sino del Señor? ¿De quién sino del Mesías se habla de todo esto? Ante el toque del Mesías, ante el poder de nuestro Señor, la suegra de Pedro recobró las fuerzas. Ante el toque de Cristo, ante la cercanía de Cristo, nuestros corazones han sido transformados. Es muy importante que tú y yo sigamos fortaleciéndonos, desarrollando, como mencionaba hace un momento, una fe que crece, una fe que se rinde, una fe que no titubea. Nuestro Señor vino a dar su vida por ti y por mí. La Biblia nos enseña cada aspecto relevante de la vida y obra de nuestro Señor, que habría de morir en la cruz, que al tercer día resucitaría, y fielmente se cumplió todo lo que estaba escrito de Él. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios fiel, tenemos un Dios que nos quiere ver a su lado, que quiere que estemos eternamente en su presencia. Queridos hermanos y amigos, sigamos caminando hacia Cristo, sigamos hacia adelante nuestra fe. Yo sé que las adversidades son fuertes, yo sé que los momentos que estamos viviendo son difíciles, pero prontamente saldremos de esto. Dios es la solución a nuestras necesidades. Nuestro Señor está inspirándonos a cada instante. Cuando abrimos las Escrituras, cuando nos postramos ante su presencia, nos llena, nos nutre. Dice aquí la palabra, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Necesitamos hoy abrir los ojos y más aún abrir el corazón para poder fortalecer cada una de esas áreas débiles, para poder desarrollar rendición. Hoy más que nunca necesitamos desarrollar rendición, fortalecer esas cuestiones que solamente al lado de Dios es posible. Porque por todo lo anterior, por todo esto que hemos hablado, podemos estar seguros, podemos estar confiados que siempre Dios cumplirá sus palabras, pues Él no miente. Él es la verdad, es fiel, es verdadero. Aunque los hombres nos fallen, aunque los sistemas políticos nos fallen, aunque haya quienes estén en contra, Dios nunca fallará. Podemos confiar totalmente en Él. Solamente nuestro Señor trae esa libertad, esa sanidad que necesitamos. Hoy se levanta en medio de todos nosotros esa actitud de la suegra de Pedro, que ante el toque, que ante el poder del Mesías, se levanta, sana y empieza a servir a Cristo y a los que estaban ahí. ¿Qué es lo que Cristo quiere hacer en tu vida?
¿Qué es lo que el Señor quiere hacer en tu vida? El Señor quiere hacer cosas increíbles. Permitamos que su palabra obre en nuestras vidas y que ante el poder del Mesías nos levantemos y le sirvamos. Nos levantemos y nos rindamos ante su presencia. Que ante el toque, que ante el poder del Mesías podamos hacer su voluntad. Querido amigo, te invitamos a que conozcas de este Mesías maravilloso, a que conozcas de nuestro Señor que entregó su vida por ti y por mí. Que a Dios sea todo el honor y la gloria. Muchísimas gracias. Buenos días, iglesia. Mi nombre es Livia Romero y él es mi papá Alejandro Romero, y hoy les queremos compartir un poco sobre la Santa Cena, y vamos a leer la carta que escribió Pablo a los Corintios en el capítulo 11, versículo 27, y dice así: Así pues, cualquiera que come del pan o bebe de la copa del Señor de manera indigna, comete un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, cada uno debe examinar su propia conciencia antes de comer del pan y beber de la copa. Los versos anteriores a este texto, del verso 23 al 26, el apóstol Pablo explica a los corintios que el Señor Jesús le transmitió la ordenanza de la Cena del Señor por medio de una revelación. Acordémonos que Pablo no es uno de los 12 apóstoles que estuvieron con el Señor Jesús en su ministerio público. Pablo no conoció a Cristo antes de su muerte en la cruz. Sin embargo, dice que recibió la enseñanza directo del Señor. Básicamente, Cristo en esta revelación le da el significado a aquella última reunión que tuvo él con sus discípulos, en la que celebraron la cena pascual la misma noche en la que él fue traicionado. Y le explica a Pablo el simbolismo del pan que fue partido y repartido para comerlo, y la copa de la que cada uno de sus discípulos bebieron. Todo esto con la finalidad de que encargarle a Pablo que instituyera este memorial, para mantener fresco en la mente de sus seguidores su muerte y significado, y para que fuera practicado hasta su regreso. Claro está que este ejercicio de recordar este evento, recreado con los eventos centrales, el pan y el producto de la vid en la copa, era algo que ya había arraigado en la iglesia del primer siglo. Tan es así que para ese momento la iglesia de Corinto ya habían desviaciones a la enseñanza original. No de forma, es decir, no faltaban el pan y el vino, pero sí se participaba con una actitud inadecuada en esta celebración. El apóstol pone ante los corintios el peligro de participar de una manera indigna. Cuando yo era pequeña, recuerdo que llevaban la Santa Cena a los maestros en el Ministerio de Niños, donde estaban mis papás. Y recuerdo que cuando sobraban nos dejaban comernos lo que quedaba. Y eso era como lo máximo para mí, porque se me hacía muy rico. Y pues así chiquita, realmente para mí no tenía ningún significado la Santa Cena. No, solo lo hacía porque sí, porque me gustaba. Pero ya después, cuando crecí y pude profundizar más en la palabra y pude estudiar la Biblia y conocer sobre el sacrificio de Jesucristo en la cruz, fue cuando tuvo un significado para mí. Y ahora en mi vida como discípula puedo ver cómo a veces regreso a ser esa niña que solo toma la Santa Cena porque sí. Y la pregunta es cómo llegamos a ese punto, ¿no? ¿Cómo es que llegamos a ser indignos? Pues primeramente no es algo que pase de la noche a la mañana, ¿no? No es como que en sábado somos dignos y algo pasa que el domingo ya somos indignos, no. Es una cuestión que lleva tiempo y pasa cuando dejamos de buscar a Dios en la palabra, cuando dejamos de orar para tener esa comunicación constante con nuestro Señor,
cuando queremos ir a nuestras luchas y a nuestras batallas y solucionar todo con nuestras propias fuerzas, y cuando damos por hecho las bendiciones de Dios en nuestra vida, ¿no? Y cuando dejamos de depender activamente en Él. Entonces podemos ver cómo es algo que va pasando poco a poco, y el exhorto en esta mañana es el poder ser intencionales y el autoexaminarnos día a día, poder tener presente el sacrificio de Jesús y poder buscar y depender de Dios siempre para no llegar a pecar cuando formamos parte de la Santa Cena. Gracias. Esa misma noche en la que Jesucristo fue traicionado, Jesús estaba en esa misma noche en el Getsemaní, orando, pidiéndole a Dios que no tuviera que tomar de la copa de la cual tenía que tomar. Sin embargo, Cristo estaba preparado. Cristo iba a ir a una batalla, pero se preparó. Él sí oró toda la noche, Él estuvo en comunión con Dios, y eso fue lo que le hizo pasar ese trago amargo al día siguiente. ¿Cuánto más nosotros necesitamos tener una vida enfocada, una vida en la que nosotros no podemos hacer nada para ser dignos del sacrificio de Cristo en la cruz, pero sí podemos hacer mucho para no caer en ese estatus de indigno, siendo negligentes en nuestras vidas como cristianos y no haciendo ejercicios de autoexaminación para ver qué cosas podemos corregir en nuestra vida como cristianos. Les agradecemos que nos hayan prestado la atención esta mañana. Queremos decirles que los extrañamos y que los esperamos verlos pronto. Reflexionemos y tomemos la Santa Cena. Hasta luego. Hola queridos hermanos, ¿cómo están? Somos la familia Portillo. Estamos aquí para decirles que los extrañamos mucho, que ya anhelamos el poder estar juntos y reunirnos. En verdad que toda esta crisis nos ha venido a concientizar y a poder valorar lo mucho que es estar juntos como hermanos, como iglesia. Deseamos y anhelamos nosotros el poder estar nuevamente juntos. Los extrañamos mucho. Saludos a toda la iglesia, los extrañamos. Bye.